de elaboración y evaluación en materia de infraestructuras de residuos sólidos de gestión municipal. Por ende, a la finalización de dicho programa anual, se entregará una constancia de participación solo a las personas que hayan estado presentes en todas las 10 sesiones programadas. Para ello, me gustaría brindarles a todos ustedes algunas pautas generales para el desarrollo de la presente sesión. Como ya he enfatizado, en el chat de esta reunión se encuentra el link para el registro de la asistencia, el cual por favor agradeceré los que falten puedan completarlo a la brevedad. Y lo voy a emitir en este momento. Por favor, les agradeceré a los que faltan puedan completar sus datos en este momento, los que faltan. Asimismo, con respecto a la constancia de participación, al final del programa de capacitaciones, se tomará en cuenta el registro de asistencia a todas las sesiones programadas. Para ello, les comentamos que desde ahora, el inicio, hasta el final del evento, se realizarán capturas de pantalla en diferentes momentos de la ponencia, con el objetivo de registrar su asistencia durante el desarrollo de esta presente sesión. Por último, les solicitamos que a partir de este momento, por favor, silencien sus micrófonos, apaguen sus cámaras, con el fin de permitir la fluidez a dicha sesión de este curso. Agradeceremos también se conecten solo desde un solo dispositivo, ¿no? Dado que hay algunos que se pueden conectar de su celular o de sus laptops para permitir a otros participantes a que puedan ingresar a dicha sesión virtual. Por favor, también les recomendamos que al final de las ponencias, de la ponencia del expositor, se van a absolver todas las consultas, comentarios o preguntas que hubieran al respecto. Por lo que, para poder canalizar dichas preguntas, solicitamos que estas puedan ser escritas en el chat de esta sesión y que las iremos contestando en forma cronológica, ¿no? A medida que se vayan formulando. Desde ya, les agradecemos a todos ustedes por la atención y el seguimiento a las pautas que les acabo de brindar. A continuación, voy a brindar el pase a la ingeniera Susana Sevilla, subgerenta de la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Lima, para que nos brinde las palabras de bienvenida a nuestra primera sesión. Adelante, Susana. Gracias, Alexander. Sí, ¿qué tal todos? Buenas tardes. Mi nombre es Susana Sevilla. Soy subgerente de Gestión Ambiental de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental. Bueno, a nombre de Elvira Ávila Ascarrús, gerente de Gestión Ambiental y Servicios a la Ciudad, y del alcalde Jorge Muñoz Wells, doy la bienvenida al taller virtual denominado Proceso de Evaluación del Diagnóstico Preliminar y Programa de Adecuación y Manejo Ambiental de Infraestructuras de Residuos Sólidos de Gestión Municipal. Bueno, como sabemos, en el Perú tenemos una gran problemática con respecto a los residuos sólidos, ¿no? Tenemos grandes problemas de residuos sólidos, de gestión adecuada de los mismos en el interior del país como en la provincia de Lima. En nuestro país, el principal problema del manejo de residuos sólidos es la escasez de lugares de disposición final. Por ejemplo, en la provincia de Lima, en el año 2019, se produjeron más de 3,5 millones de toneladas de residuos sólidos domiciliarios. Esta cantidad se representa un incremento casi del 50% con respecto al año 2011. Sin embargo, en la actualidad, a nivel de Lima Metropolitana, solo contamos con 4 rellenos sanitarios y 2 plantas de transferencia autorizadas. Por tal motivo, consideramos que año a año se viene incrementando la generación de residuos sólidos municipales y es de suma importancia requerir infraestructuras de residuos sólidos debidamente autorizadas y que cuente con la certificación ambiental. Por ende, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Subgerencia de Gestión Ambiental, ha creado la División de Evaluación de Impactos Ambientales en temas de residuos sólidos, cuya principal función es la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos de inversión pública y privada relacionados a infraestructuras de residuos sólidos en el ámbito de nuestras competencias. Bueno, una vez más les reitero la bienvenida a este curso,
a cada uno de ustedes. Doy en este momento por inaugurado este taller virtual, esperando que pueda enriquecer y fortalecer los conocimientos y alcances en materia de los procesos de evaluación, de diagnóstico preliminar y programa de adecuación de manejo ambiental en infraestructuras de residuos sólidos de gestión municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por tus palabras de bienvenida a todos los participantes a esta primera sesión. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar esta primera ponencia, esta primera sesión, a cargo del ingeniero Edwin Esquivel Bautista, especialista ambiental de la División de Evaluación de Impactos Ambientales en temas de residuos sólidos, quien desarrollará el título de esta ponencia denominada Proceso de Evaluación del Diagnóstico Preliminar y Programa de Adecuación y Manejo Ambiental de Infraestructuras de Residuos Sólidos de Gestión Municipal. Por lo tanto, te doy pase, Edwin, para tu presentación. Adelante. Gracias, Alexander, por el pase. Primeramente, quisiera saber, ¿se me escucha? Quiero saber si tengo retorno. Sí, fuerte y claro, estimado Edwin. Muchas gracias. En breves momentos voy a proyectar la presentación. Un momento, por favor. Sí, se logra se ver. visualiza. Perfecto. Gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Bueno, mi nombre es Edwin Esquivel Bautista. Soy especialista ambiental de la División de Evaluación de Impactos Ambientales en temas de residuos sólidos. En esta oportunidad voy a presentar el tema Procesos de Evaluación de Diagnóstico Preliminar y Programas de Adecuación y Manejo Ambiental para Infraestructuras de Residuos Sólidos de Gestión Municipal. La presente capacitación constará de dos bloques. Una en la que se brindará información en base a la normativa, ¿no? Digamos, a la base legal, y en un segundo bloque se dará pues, un rol de preguntas para afianzar, ¿no?, la información que se esté brindando. Primeramente, señalaremos cuál es la finalidad de esta presentación. Seguidamente, hablaremos de los aspectos generales, llámese base legal, el ámbito de aplicación, instrumentos, tipos de instrumentos, cuáles son sus principales impactos. Y después veremos cuáles son los alcances para la presentación. Y para ver el tema de fondo, hablaremos también del proceso de evaluación del diagnóstico preliminar y PAM, unas consideraciones finales y el rol de preguntas. ¿Cuál es la finalidad de esta presentación? Primeramente, esta presentación está dirigida a los titulares de infraestructuras de residuos sólidos que no cuentan con un IGA o un instrumento de gestión ambiental aprobado. Finalmente, esta presentación tiene como objetivo que el titular de infraestructuras de residuos sólidos que se encuentren operando o en fase de construcción hasta la entrada de vigencia de la norma del Decreto Supremo número 010-2020 MINAN, pueda cumplir o pueda adecuarse, ¿no? Pueda adecuarse y cumplir con el marco normativo establecido. ¿A quiénes aplica? Aplica, por ejemplo, a los titulares que cuentan con infraestructuras de tipo planta de transferencia, planta de tratamiento, infraestructuras de valorización, sea energética o también de compostaje, entre otros. A continuación veremos cuáles son los aspectos generales. La base legal en que se sustenta esta presentación viene a ser las disposiciones para la presentación del instrumento de gestión ambiental correctivo para las infraestructuras de residuos sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo número 010-2020 MINAN, el cual entró en vigencia desde el 17 de octubre de 2020. Los demás dispositivos legales que se aprecia en la pantalla sirven para poder ahondar, revisar, ¿no?,
cómo es que nace este dispositivo legal. Considerando primeramente que el marco normativo inició con la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, ¿no? La Ley 27314, y entró en vigencia con la aprobación de su reglamento, ¿no? Con el Decreto Supremo número 054/2004 PCM. Cabe señalar que dicha norma, dicha ley y dicho reglamento fue derogado con la entrada de vigencia de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? Aprobado con Decreto Legislativo 1278, y su entrada en vigencia con el reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo número 014/2017 MINAN. ¿Por qué lo traigo a la mesa, digamos, o por qué, digamos, consideramos revisar estas normas? Primeramente, en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? En el literal G, artículo 15, se precisa que el ente rector en el ámbito de la gestión de residuos sólidos es el MINAN, quien dentro de sus otras funciones tiene el marco de regular normas, ¿no? De gestión de residuos sólidos, incluyendo aquellas de infraestructuras de residuos sólidos. Y su reglamento, ¿no? Si bien no contempla o no se contempló en su momento un marco normativo para aquellas actividades que se encontraban en curso, no obstante, en su disposición complementaria, en una de las disposiciones complementarias, señala que a futuro se iban a aprobar disposiciones para la presentación del instrumento de gestión ambiental correctivo, que justamente en el año 2020 entró en vigencia. Otra norma que también hay que considerar para poder entender mejor cuáles son estas disposiciones y su aplicación, viene a ser la guía para la formulación y evaluación de instrumentos de gestión ambiental para infraestructuras de residuos sólidos, aprobado con resolución ministerial número 144/2021, MINAN. Esta guía consta de 3 secciones. La primera, relativo a instrumentos preventivos o dentro del ámbito del SEIA. La sección B, ¿no? Relativo a instrumentos correctivos, ¿no? Justamente para aquellas actividades o infraestructuras que se encuentran en actividad o en fase de construcción, a la entrada de vigencia, ¿no? Del Decreto Supremo número 010/2020 MINAN. Otro marco regulador en relación a la norma, ahora último, salió la modificación del reglamento del Decreto Legislativo número 1278, ¿no? Que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Esta norma también es importante considerar, puesto que hace precisiones en algunos artículos, que lo veremos más adelante. A continuación, el ámbito de aplicación de la norma del Decreto Supremo 010/2020 MINAN. ¿Cuáles son estas consideraciones generales para poder aplicar el Decreto Supremo 010/2020 MINAN? Número 1, es que el titular haya iniciado la ejecución, ¿no? De sus actividades a través de sus infraestructuras de residuos sólidos hasta la entrada y vigencia del Decreto Supremo número 010/2020 MINAN. Una segunda consideración es que dicha actividad o dicha infraestructura no cuente con instrumentos de gestión ambiental en el marco del SEIA y complementarios al SEIA. Esas dos consideraciones son importantes para que, digamos, este marco regulatorio del Decreto Supremo 010/2020 MINAN, ¿no? De exclusividad para actividades que se encuentran en curso, incluyendo aquellos que se encuentran en fase de construcción hasta la entrada de vigencia, ¿no? Del Decreto Supremo 010/2020 MINAN. Visto ello, digamos, de manera gráfica, didáctica, viene a ser la siguiente. Como hemos dicho, esta aplicación o el ámbito de aplicación es para aquellos titulares que se encuentran en actividad en curso
incluyendo aquellos que se encuentran en fase de construcción, ¿no? Para aquellas infraestructuras de residuos sólidos distintos a la de disposición final de residuos municipales. Esta última no entra dentro del ámbito de aplicación. Y recordemos que esto también se aplica, ¿no?, hasta la entrada de vigencia del Decreto Supremo número 010-2020 MINAN. Aquí hago énfasis, ¿no?, cuando entró en vigencia, puesto que este decreto se publicó el 16 de octubre de 2020 y entró en vigencia el día siguiente. Y otra consideración más, recordemos que esta actividad o estas actividades en curso no deben contar con instrumentos de gestión ambiental. A continuación veremos los diferentes tipos de instrumentos de gestión ambiental que regula el marco normativo. Tenemos, digamos, dos tipos. Uno, aquel que esté dentro del marco o del ámbito del SEIA, llámese SEIA al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y tenemos el otro listado de instrumentos complementarios al SEIA, llámese diagnóstico preliminar, PAMA, Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, Programa de Reconversión y Manejo de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos y la Ficha Técnica Ambiental. El primero está relacionado a instrumentos preventivos, es decir, antes de ejecutar cualquier tipo de proyecto. Y el segundo relacionado a instrumentos correctivos, con excepción del último, la ficha técnica, ¿no?, que si bien es cierto, es un instrumento complementario al SEIA, pero es de carácter preventivo. Para fines de esta presentación, tomaremos en consideración, o mejor dicho, el Decreto Supremo número 001-2022 MINAN, bueno, establece o señala que estos dos listados los considera como instrumentos de gestión ambiental. Y para la presentación, tomaremos en consideración solo el diagnóstico preliminar y el PAMA, amparado en el Decreto Supremo 010-2020 MINAN. Ahora, en relación al tema central, ¿cuál es la diferencia entre un diagnóstico preliminar y un PAMA? ¿No? Se preguntarán. Un diagnóstico preliminar se aplica cuando la actividad o dentro de la actividad se identifican impactos ambientales no significativos, mientras que un PAMA se aplica cuando se identifican impactos ambientales significativos. Eso en función de las herramientas, ¿no?, del consultor, ¿no?, que tenga a bien poder identificar. ¿Cuáles son los tipos de infraestructuras de residuos sólidos que concibe la norma? De acuerdo a la última modificación del Decreto Legislativo 1278, ¿no?, aprobado con el Decreto Legislativo 1501, considera a estas infraestructuras de residuos sólidos las siguientes. Infraestructuras de valorización, ¿no? Las infraestructuras de valorización son aquellas, ¿no?, en las que se realizan operaciones, ¿no?, para el reaprovechamiento de los residuos sólidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la fotografía que acompaña a la elaboración de compost, ¿no?, a partir de residuos orgánicos, ¿no? Teniendo en cuenta que los residuos orgánicos tienen un potencial, ¿no?, en el sentido de que pueden reforzar y mejorar los suelos, es que se puede aprovechar esa característica para poder tener un valor agregado. Otra infraestructura que considera el marco normativo son las plantas de transferencia. Las plantas de transferencia son aquellas donde se realizan procesos de transferencia de residuos sólidos, de unidades, ¿no?, que transportan residuos sólidos de menor volumen hacia uno de mayor volumen. También tenemos las plantas de tratamiento de residuos sólidos, aquellas donde se realizan operaciones, por ejemplo, para reducir,
¿no?, la peligrosidad de los residuos o para hacer un tratamiento previo a la disposición final. En pantalla se puede apreciar, por ejemplo, un incinerador de residuos sólidos, en la cual se busca reducir ya sea la peligrosidad del residuo y asimismo también el volumen del residuo. Y por último, ¿no?, tenemos también infraestructuras de disposición final, en las que se realizan operaciones, ¿no?, sanitarias para su disposición, ¿no?, ambientalmente, considerando las especificaciones técnicas en el marco normativo. Si bien es cierto, este artículo 65 del Decreto Legislativo 1501 hace mención a estas 4 infraestructuras, también se pueden considerar otras, ¿no?, que acredite que estén vinculados con la gestión de residuos sólidos. Ahora pasaremos a ver cuáles son los principales impactos ambientales que generan, ¿no? Los principales impactos ambientales, de acuerdo, por ejemplo, a la guía, ¿no?, de elaboración de instrumentos de gestión ambiental, señala lo siguiente en el cuadro número 12, que para plantas de transferencia de residuos sólidos, por ejemplo, pueden generar presencia de vectores, contaminación del suelo por infiltración de lixiviados, incremento de niveles de ruido, considerando que hay unidades y vehículos, ¿no?, dentro de la operación. También se tienen las infraestructuras de valorización, por ejemplo, la de compostaje, que se hizo mención anteriormente. Estas pueden generar también presencia de vectores, al igual que la anterior, contaminación del suelo, ¿no?, por infiltración de lixiviados, y afectación, entre otros, a la calidad del aire por la generación de gases y producción de olores, propio, ¿no?, de la degradación de los residuos orgánicos durante la descomposición. Otro tipo de infraestructura tenemos a las plantas de tratamiento, como ya se indicó anteriormente, ¿no? En la vista fotográfica se aprecia pues un incinerador de residuos sólidos. Estas pueden generar, por ejemplo, emisiones de gases tóxicos, malos olores, fuga de gases calientes, puesto que no solamente estos equipos funcionan con, o sea, funcionan no solamente con calor directo, sino también pueden utilizar aceites de calentamiento. Estos pueden ser vertidos al suelo, contaminar el suelo por derrames. Lo señalado anteriormente, si bien es cierto, está, digamos, mostrado a nivel referencial en la guía, ello se puede traducir, ¿no?, en la realidad bajo esta presentación. De acuerdo a la fuente del Planefa 2019 de la UEFA, ¿no?, del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se han identificado, por ejemplo, 1.585 áreas degradadas por residuos sólidos, 112 infraestructuras de residuos sólidos. Bueno, en relación al manejo con responsabilidad a los municipios distritales, pues también se evidencian unas falencias en la presentación del servicio. Pero para fines de esta presentación, ¿no?, enmarcamos las infraestructuras de residuos sólidos, que muchas veces estas son, o se tiene conocimiento a través de las denuncias, ¿no?, de residuos sólidos, ya sea por malos olores, ya sea por ruido, como se indicó anteriormente. Esta presentación que se ve en pantalla, la cogí, por ejemplo, bueno, se encuentra en la página web, lo pueden encontrar, ¿no?, a través de ese link, ¿no?, con el título de Taller dirigido a titulares de infraestructuras de residuos sólidos en el marco de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Hasta la fecha, está todavía presente ahí, lo pueden encontrar. Hay un buen material al respecto. Bueno, hasta ahora hemos visto los alcances o, digamos, los aspectos generales, ¿no?, que contiene el Decreto Supremo 010-2020 MINAN, ¿no?, en la que hemos visto cuáles son los impactos, cuáles son los tipos de infraestructuras, cuáles son los tipos de instrumentos,
que para esta presentación hacemos énfasis al diagnóstico preliminar y PAMA como instrumentos correctivos. A continuación, los alcances para la presentación. Uno se debe preguntar, bueno, los instrumentos correctivos, ¿hasta cuándo se presentan o es ilimitado? No, de acuerdo al marco normativo, tiene un plazo de presentación. El plazo de presentación son de 2 años, considerando desde la entrada de vigencia del marco normativo. Es decir, entró en vigencia el 17 de octubre de 2020, ¿no? Considerando los 2 años, pues esto concluiría el 16 de octubre de 2022. O sea, estamos todavía dentro. A continuación, podemos preguntarnos, si bien es cierto existe un plazo, ahora nos preguntamos a qué autoridad debe presentarse estos instrumentos de gestión ambiental. Bueno, de acuerdo al marco normativo, ¿no?, del artículo 5 del Decreto Supremo número 010/2020 MINAN, señala que si los residuos de gestión municipal prestan servicios a uno o más distritos, es la municipalidad provincial quien es la autoridad para poder evaluar, ¿no?, los instrumentos correctivos, que es materia de esta presentación. Si el servicio se realiza a 2 o más provincias, viene a ser el gobierno regional. Si el servicio se realiza a 2 o más regiones, es a través del Ministerio del Ambiente, ¿no? Dirigido por la Dirección General de Residuos Sólidos. Existe otra consideración, que son los residuos de gestión no municipal o mixtos. Estos son presentados al Ministerio del Ambiente. Con eso, digamos, podemos precisar que dentro de la jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en relación a residuos de gestión municipal, si el ámbito de servicio se presta a uno o más distritos, estos deben ser presentados a la municipalidad provincial. Ahora, queremos saber cuál es el contenido de este instrumento que debe ser presentado ante la autoridad competente. Bueno, de acuerdo al marco normativo de la 010/2020 MINAN, señala que debería presentarse a través de unos términos de referencia, las cuales debían ser aprobados o deben ser aprobados por el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, en la actualidad no se cuenta con dichos términos de referencia, tanto para el diagnóstico preliminar como para el PAMA. Sin embargo, a través de la disposición complementaria, señalada en el mismo marco normativo, establece que pueden seguirse el contenido mínimo establecido en los anexos, los cuales son, bueno, considerar que se debe presentar la siguiente información: datos generales del titular y o representante legal de la infraestructura de residuos sólidos, el ámbito y alcance de la actividad, información sobre la aplicación de mecanismos de participación ciudadana, la localización de infraestructura de residuos sólidos, indicando cuál es el lugar, la zonificación, presentar también, adjuntar un mapa con las coordenadas del polígono, el área de la infraestructura, declaración y descripción de los componentes de las infraestructuras de residuos sólidos. La caracterización ambiental, esta parte es muy importante, así como lo demás, indicar cuáles son sus condiciones ambientales, cuál es la calidad ambiental, ¿no? Identificar cuáles son los impactos ambientales. Una propuesta de medidas de manejo ambiental correctivas y permanentes, ¿no? Indicando cuál es la jerarquía. Bueno, entonces, en principio se tiene, pues, las medidas de prevención, las medidas de mitigación, las medidas de cierre, programas de monitoreo, cronograma de implementación, entre otros. Y finalmente, conclusiones. Al igual que este contenido mínimo para el diagnóstico preliminar, se tiene también un contenido mínimo para el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, conocido como PAMA. La diferencia con el anterior es que se presenta un resumen ejecutivo de los puntos clave o esenciales del instrumento de gestión ambiental.
el resto de información es parecido, haciendo énfasis a que los impactos ambientales son de carácter significativo. Otro punto importante a conocer es saber cuáles son los requisitos solicitados por el marco normativo. En realidad son 3. 1, en la que se cursa un formulario o solicitud dirigida a la autoridad competente que contenga la siguiente información. Los que se presentan en pantalla, ¿no? Datos del titular, ¿no? ¿Qué más? Número de partida registral, declaración jurada, digamos, de quienes elaboran el instrumento correctivo, ya sea diagnóstico preliminar o PAMA, el número del certificado de compatibilidad de uso del terreno, el comprobante de pago, ¿no? Pago por derecho de tramitación. Cabe señalar que a la fecha, por el momento, es gratuito, ¿no? Por tiempo limitado, hasta que se apruebe, pues, tengamos un TUPA. Y por último, un ejemplar impreso o en formato digital del diagnóstico preliminar o PAMA, elaborado de acuerdo, bueno, en este caso al contenido mínimo, porque todavía no se tienen los términos de referencia aprobados. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Dentro de los requisitos se habla del certificado de compatibilidad de uso de terreno. Este requisito, cabe señalar que se tramita ante la municipalidad, ¿no? Provincial, y que debe, para fines de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en caso ésta se presente, previamente a la presentación del instrumento de gestión ambiental correctivo, solicitar, ¿no? De acuerdo a los requisitos del TUPA, a la Subgerencia de Planificación y Habilitación Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien en un plazo de 15 días hábiles evaluará dicha solicitud y luego emitirá un pronunciamiento. Tener en cuenta ello, este es un requisito, digamos, de admisibilidad. Entre otros requisitos, tenemos también casos en los que el titular tenga que identificar, o en caso que el titular, su infraestructura se encuentre dentro o se superpongan dentro de áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento y o áreas de conservación regional, el titular debe tramitar ante el CERNAM la opinión técnica previa vinculante de compatibilidad, ¿no? Por citar un ejemplo, todos conocemos o hemos escuchado hablar de los pantanos de vía, ¿no? Es un área natural protegida, ¿no? En caso, por ejemplo, el proyecto se sitúe dentro del área o a sus alrededores, ¿no? Considerando dentro del área de la zona de amortiguamiento, debe seguir estos pasos, debe tramitar, ¿no? La opinión técnica previa vinculante de compatibilidad. Entre otros requisitos también tenemos la participación ciudadana. En la participación ciudadana, ¿no? En caso el titular presente el diagnóstico preliminar, esta debe implementar un buzón de observaciones y sugerencias. En caso presente un programa de adecuación y manejo ambiental, el titular, ¿no? Debe realizar por lo menos un taller participativo, convocando a la población ubicada en el área de influencia de infraestructuras de residuos sólidos. Estos dos puntos que se muestran en pantalla, bueno, se hacen previo a la presentación del instrumento de gestión ambiental correctivo. Cabe señalar que durante la evaluación, ya propiamente dicho, la autoridad puede disponer la implementación de otros mecanismos de participación ciudadana de considerarlo así. A continuación, veremos cuáles son los pasos para la presentación del diagnóstico preliminar y PAMA. Si bien es cierto, el titular, ¿no? Puede tener la voluntad de presentar el instrumento de gestión ambiental correctivo a fin de adecuarse, ello no lo podría hacerlo solo. Tiene, mejor dicho, que solicitar, digamos, o contar
como mínimo, por ejemplo, para el caso de diagnóstico preliminar, con un profesional colegiado, ¿no? Sea de la carrera de ingeniería sanitaria, ambiental, geográfica, química o civil o de biología. Así lo establece el marco normativo, quien a su vez debe acreditar como mínimo 2 años de experiencia en elaboración de instrumentos de gestión ambiental, sea del ámbito del CEIA o complementarios al mismo. Y en caso de presentar un PAMA, el titular debe contar con una consultora ambiental inscrita en el registro de consultoras ambientales a cargo del SENACE. Pero alguien puede decir, pero hasta la fecha no tenemos un registro de consultoras ambientales en materia de infraestructuras de residuos sólidos. Sí, es correcto. Hasta la fecha, bueno, se sabe que están en transferencia, pero no obstante, a través de la disposición, una disposición, digamos, del marco normativo de la 010-2020, señala que en tanto se encuentre en trámite este registro de consultoras ambientales, el titular puede optar por consultoras ambientales registradas en otros sectores. O sea, da esa salvedad. Entonces el titular tiene, ¿no?, las opciones para poder realizar y contratar, pues, la consultora ambiental. Como segundo paso, se recomienda seguir el contenido mínimo del Decreto Supremo 010-2020 MINAN. El contenido mínimo, acuérdense que, bueno, esto es como alternativa a los términos de referencia, que a la fecha, pues, no se tiene aprobado, ¿no? Y también considerar lo señalado en la guía para la formulación de instrumentos de gestión ambiental para infraestructuras de residuos sólidos, con énfasis en la sección B para instrumentos de gestión ambiental correctivos. Como tercer paso, ¿no?, presentar el instrumento de gestión ambiental correctivo ante la autoridad competente. En este caso, en nuestro caso, sería la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no?, considerando los requisitos de admisibilidad que se ha señalado anteriormente. Finalmente, la autoridad tendrá un plazo para la evaluación de dicho instrumento de 30 días hábiles y considerar que también este servicio por el momento es gratuito, así que aprovechen por tiempo limitado. A continuación entraremos a conversar un poco el tema del proceso de evaluación del diagnóstico preliminar y PAMA. Ya se ha dicho que el proceso de evaluación tiene un plazo de 30 días hábiles. Considerando todos los señalados anteriormente, ¿no?, los supuestos en la que la actividad hasta la entrada de vigencia, no cuente con instrumento de gestión ambiental y que sea de gestión municipal, distintos a la disposición final de residuos sólidos, el titular puede solicitar la aprobación o bien de un diagnóstico preliminar o de un PAMA ante la autoridad competente, en nuestro caso la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien verificará los requisitos de admisibilidad, el cual, si no cumple, la autoridad hará la formulación de las observaciones y se otorgará un plazo para su levantamiento. En caso no realice el levantamiento de dichas observaciones, se considerará como una solicitud denegada. En caso cumpla, ¿no?, con los requisitos de admisibilidad, seguirá, ¿no?, el proceso de evaluación del diagnóstico preliminar y PAMA. Dentro del proceso de evaluación, la autoridad puede solicitar la opinión técnica, ¿no?, de las siguientes autoridades. En caso que la infraestructura de residuos sólidos se ubique en áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento y o áreas de conservación regional, estas deberán ser solicitadas al CERNAM. En caso que la infraestructura de residuos sólidos considere la captación de agua de una fuente natural o vertimientos hacia cuerpos naturales del agua, esta se realizará
a la Autoridad Nacional del Agua, a la ANA. También se puede solicitar opinión técnica a otras entidades, ¿no?, en caso se estime un riesgo potencial. Los dos primeros emiten opinión técnica vinculante. Una vez emitido digamos, solicitado la opinión técnica, la autoridad, ¿no?, evaluadora recibe esta opinión, aunado a las observaciones que pudiera identificar, traslada dichas observaciones al titular para que ésta o en un plazo de 10 días hábiles, pueda subsanarlas. Pasado dicho plazo, ¿no?, la autoridad evaluadora analizará, ¿no?, toda la información respecto al levantamiento de observación y, bueno, una parte de ellas en relación a los opinantes técnicos lo trasladará para recibir, digamos, su informe final. Una vez recibió el informe final, en conjunto con la evaluación realizada por la autoridad competente, finalmente emite una resolución, sea favorable o sea desfavorable. Bueno, esta presentación lo hice paso a paso para ver cada etapa, digamos, del proceso. Esto mismo lo podemos ver en la siguiente diapositiva, ¿no?, en la que se muestra, pues, también un diagrama de flujo, pero en función de los tiempos. Cabe resaltar que, de acuerdo al marco normativo, se establece que son 30 días hábiles para la evaluación y 10 días hábiles para el levantamiento de observaciones. Cabe señalar que este último, de 10 días hábiles para el levantamiento de observaciones, quedan suspendidos en tanto, ¿no?, el titular del proyecto levante sus observaciones. O sea, no entra en la cuenta de los 30 días hábiles. Eso quiere decir. Otro punto importante también a considerar, que toda la información presentada es a modo de declaración jurada y, por tanto, el marco normativo también otorga facultades a la autoridad evaluadora para poder realizar visitas técnicas a fin de constatar, ¿no?, lo señalado en su instrumento de gestión ambiental correctivo. Tener presente ello. Tener presente ello y dar las facilidades del caso. Consideraciones finales. Bueno, después de haber revisado, ¿no?, cuál es el plazo para la presentación, hasta cuándo tienen, digamos, los titulares que cuentan con infraestructuras de residuos sólidos en actividad, incluyendo aquellos que se encuentren en construcción, hasta la entrada de vigencia, ¿no?, del Decreto Supremo número 010/2020, ¿no? Puede surgir la duda, aún así, si bien es cierto, ¿qué presentar? ¿Diagnóstico preliminar o PAMA? Ya se ha dicho que el diagnóstico preliminar es para aquellas actividades que generan impactos no significativos y un PAMA es para aquellas actividades que generan impactos significativos. ¿Cuál de los dos presentar? Aún así pueden surgir dudas. No obstante, de la revisión de las disposiciones complementarias del marco normativo 010/2020, MINAN establece lo siguiente. En la 11ª disposición, se habla de un listado de infraestructuras de residuos sólidos, las que están vinculados, ¿no?, al tipo de instrumento. Es decir, de acuerdo a este listado, ¿no?, en la actualidad se tuviera aprobado, automáticamente el titular del proyecto sabría qué instrumento presentar ante la autoridad competente. Pero no lo tenemos. Así que hasta en eso, el marco legal normativo ha pensado en ello, en dar una salida a través de las disposiciones complementarias transitorias, en cuya tercera disposición señala lo siguiente.
En tanto no se apruebe el listado de infraestructuras de residuos sólidos que requieren el diagnóstico preliminar o PAMA, a que se refiere la 11ª disposición complementaria final, los titulares de infraestructuras de residuos sólidos comprendidos en el ámbito de aplicación de las presentes disposiciones deben presentar el diagnóstico preliminar ante la autoridad competente para su evaluación y aprobación. Entonces, como verán, existe una alternativa expresa, ¿no?, de poder presentar sus instrumentos a través de un diagnóstico preliminar ante la autoridad competente. Pero eso no quiere decir que el titular, si así lo considera, con el consultor o la consultora, también pueda presentar un PAMA. O, en caso que el titular presente directamente un diagnóstico preliminar, ya en la fase de evaluación, si así lo considera la autoridad evaluadora, pues podrá determinar si corresponde un diagnóstico preliminar o un PAMA. En caso presente un diagnóstico preliminar y la autoridad considere que califica para un PAMA, la autoridad le otorga hasta 1 año para que presente el PAMA. Bueno, estas son las consideraciones, digamos, generales o finales a tener en cuenta. Y una consideración un poquito disuasiva en el sentido de que si no cumplen, ¿no?, con contar con un instrumento de gestión ambiental correctivo, existe, digamos, un ente fiscalizador, ¿no? Todos lo conocemos como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, quien dentro de su competencia tiene la potestad de sancionar, ¿no?, aquellas actividades que no cuenten con instrumentos de gestión ambiental. ¿Y hasta cuánto puede sancionar? Puede sancionar, de acuerdo a este cuadro de tipificaciones, ¿no?, aprobado con resolución del Consejo Directivo número 006-2018 OEFA-CD, hasta 30.000 UITs. A tener en cuenta, por favor, estamos en plazo de adecuarnos, ¿no?, en plazo de presentar su instrumento. Incluso la norma lo dice, ya pueden presentar su diagnóstico preliminar, ¿no? Así que tomemos las acciones del caso. Bueno, hasta aquí llega mi presentación en relación a los conceptos, los alcances, ¿no?, basados tanto en el Decreto Supremo 010-2020 MINAM, la Guía de Formulación y Evaluación, ¿no?, de Instrumentos de Gestión Ambiental, entre otros. Y posteriormente vamos a pasar a un rol de preguntas, ¿no?, a fin de poder afianzar dichos conceptos. Adelante, Alex. Muchísimas gracias, Edwin, por tu presentación. Muy interesante, muy aleccionadora en realidad. Vamos a tomarnos un par de minutos, por favor, una pausa activa para ¿no?, estirar un poco las piernas, tomar un poco de agua. Y en 2 minutos, por favor, estamos retornando para continuar con la parte de la parte interactiva de este curso-taller, de esta primera sesión, curso-taller, y, por supuesto, a responder a todas sus preguntas, por favor, que desde ya les invitamos a que puedan ir desarrollándolas a través del chat, ¿no?, de esta sesión, y que con el mayor gusto, pues, todo el equipo de la DEIA, desde nuestro especialista Edwin Esquivel y todos los que conformamos parte de la división, estaremos gustosos de atender. En 2 minutos nos volvemos a conectar, por favor. Gracias. Agradeceremos, por favor, manténganse conectados, dado de que, como les comenté al inicio de esta presentación, de esta sesión, se estarán tomando capturas de imágenes de pantalla de su presentación en esta sesión, de tal manera que permita validar su asistencia y se puede emitir al final del programa de capacitaciones de este año.
se pueda emitir la constancia de participación de parte de los que han estado presentes a lo largo de todas las 10 sesiones, empezando por esta primera. Bien, señores, estimados participantes, vamos a retomar nuevamente la segunda parte de esta sesión, de esta primera sesión, en la cual vamos a atender, por supuesto, a todas sus consultas, a todas sus preguntas, pero antes vamos a pasar a tener una parte interactiva, de tal manera que podamos, de los conocimientos brindados por nuestro especialista Edwin Esquivel, los conceptos más importantes o los más relevantes de ellos, pues hayan sido atendidos y puedan ser captados por todos ustedes, de tal manera de que sirvan, ¿no?, para el desenvolvimiento profesional de cada uno de los participantes que se encuentran en esta sala. Sí. Invitamos, por favor, al ingeniero Edwin Esquivel. Para continuar con la segunda parte. Edwin, ¿qué tal? Continuamos, por favor, con la segunda parte. Sí, gracias, Alexander. A continuación viene el rol de preguntas, el cual tiene por finalidad afianzar, ¿no?, los conceptos señalados, ¿no?, en la presentación. Correcto, Edwin. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta. Por favor, adelante. Sí, pregunta número 1. De acuerdo al Decreto Supremo número 010-2020, MINAN, ¿cuál es el plazo máximo para la evaluación de un instrumento correctivo? Por favor, estimados, esperamos sus respuestas en el chat. Gabriela Suite nos dice 30 días. Jefferson Lozano también nos dice 30 días. Yacir Salinas también nos dice 30 días. Mireya Alexandra Arriaga, 30 días también. Frank Trujillo, 30 días. Bueno, varios participantes nos dicen 30 días hábiles, inclusive. Muy bien, remarcando el tipo de la fecha, si es hábil o calendario. Clara Tadeo nos dice también 30 días hábiles. Lisbeth también igual. Hugo Alfredo Contreras también igual, 30 días hábiles. Jennifer Gazmín García también nos dice 30 días hábiles. Nelly Vanessa Chauca, 30 días. Richard Arza nos dice 30 nada más. Juan Valer, 30 días hábiles. Connie Ponte, 30 días hábiles. Bien, Edwin, ¿cuál es la respuesta, por favor, a esta pregunta? Que parece que hay unanimidad. Sí, es importante dar la respuesta completa, ¿no? O sea, 30 días, dentro de ello pueden ser calendarios, pueden ser hábiles. Bueno, sí, la mayoría, por lo que he escuchado, han dado con la respuesta, pero la respuesta correcta es 30 días hábiles. O sea, decir 30 días a solas tampoco dice mucho, ¿no? Hay que decirlo completo. Gracias, más bien, por la participación
de los demás. Correcto, correcto. Así es, efectivamente, es muy importante lo que tú dices, ¿no? El hecho de poder enfatizar en el tipo de día, que es importante para nosotros a partir de ahí hacer los cálculos y saber qué tiempo nos va a tomar. Perfecto. Vamos a la segunda pregunta, estimado. Sí, la segunda pregunta. De acuerdo al Decreto Supremo número 010-2020, MINAN, ¿cuánto es el plazo que otorga la autoridad competente al titular del proyecto para que levante sus observaciones dentro del proceso de evaluación? Muy bien, estimados participantes. ¿Cuánto es ese plazo, por favor? A ver, Rosemary, Juan, Inés, Paul, Yacir, Rosemary, Mireya nos dicen 10 días hábiles. Muy bien. Guillermo Obregón también 10 días hábiles. Vanessa Laureano 10 días hábiles. Connie Ponte 10 días hábiles. Giancarlo Borda también nos dice 10 días hábiles. Carlos Pereira 10 días hábiles. Richard López también nos dice 10 días hábiles. Paola Jurado nos dice 10 DH. Bien. Nelly Vanessa Chauca 10 días hábiles. Jorge Aquino 10 días hábiles. Alfredo Contreras 10 días. Ajá. 10 días, o sea, podría ser calendarios o hábiles quizás, no lo sabemos, no nos especifica. Jacqueline Venero, 10 días hábiles. Aníbal Roncal, 10 días hábiles. Bien, también parece que hubiera también un consenso general, estimado Edwin. Por favor, ¿cuál es la respuesta? En efecto, son 10 días hábiles, de acuerdo al marco normativo del Decreto Supremo 010-2020, MINAN. Es correcto. Felicitaciones a todos los que han podido, los que han acertado con la respuesta. Eso demuestra que han estado muy atentos y que también has sido muy claro en tus apreciaciones, estimado expositor. Qué bueno. Sí, aprovecho también esta pregunta para señalar que si bien es cierto, la norma establece como 10 días hábiles, también, si así se considera, puede ampliarse por solicitud a 10 días hábiles adicionales por única vez, ¿no? Como información complementaria. Perfecto, perfecto. Entonces, tenerlo en cuenta que además de estos 10 días que fija el mismo decreto, podría también el titular solicitar 10 días más, ¿no? Hábiles también, ¿no? Correcto. Perfecto. Bien, muy bien. Entonces, vamos a pasar a la tercera pregunta, estimado Ed. La tercera pregunta. Adelante. A continuación. Bueno, todo gira en marco al Decreto Supremo 010-2020 MINAN. ¿Cuánto es el plazo máximo para presentar, o ya sea el diagnóstico preliminar o el programa de adecuación de manejo ambiental para su evaluación? Obviamente ante la autoridad competente. Muy bien, a ver, las respuestas. Tenemos Gabriel Sui, 2 años, Giovanni, 2 años, Kelly nos dice también 2 años, Rosemary Sevillano, 2 años, Juan Malpartida, 10 años, Jacqueline Venero, 16 de octubre de 2022, Tania Sancho, 2 años, también nos dice Yacir lo misma respuesta, Lisbeth también nos dice 2 años, Richard López, 2 años, David Culis, 2 años, Alfredo Contreras, 2 años también, Hugo Techo, 2 años también nos dice, Joseph Prado, 2 años desde la aprobación del Decreto Supremo 010-2020, ajá, completando muy bien la respuesta. Lucía Solórzano, hasta el 16 de octubre de 2022, 2 años a la entrada en vigencia de la norma, ok, más completa la respuesta. Víctor Núñez, 2 años a partir de la publicación de la norma, perfecto. Carlos Martín Pereira, 2 años. Connie Ponte, 10 años después de la aprobación de la norma, ok, primera respuesta que tenemos que difiere de las demás. Sheila Contreras, 2 años, también entrada en vigencia del decreto. Inés Mestanza, 2 años desde la entrada en vigencia de la norma. Nelly Chauca nos dice 3 años. Ajá. Giancarlo Borda nos dice 2 años de publicación de la norma vigente. Jorge Aquino, 2 años después de la publicación. Bien, aparentemente acá sí hay una que otra respuesta diferente a los 2 años y solamente algunas con una precisión exacta en referencia a la norma. Por favor, Edwin, adelante, escuchamos su respuesta. Claro, la respuesta, según
Claro, la pregunta simplemente es cuánto es el plazo máximo, ¿no? Para presentar el diagnóstico preliminar OPAMA. Tengo entendido, o por lo que te he escuchado, es que han presentado otra información que también es válido, pero la pregunta simplemente era cuánto es el plazo máximo. 2 años, sí. A los que han podido dar mayor detalle, también, digamos, felicitaciones porque han estado atentos a la presentación. Correcto, Edwin. Perfecto. Muy bien. Entonces, recordar que siempre es referido a la normativa, ¿no? A la fecha. ¿Cuándo fue este decreto emitido, Edwin? El decreto fue publicado en el Diario El Peruano el 16 de octubre de 2020. Entró en vigencia el día siguiente. Tener en cuenta ello. Muy bien. Excelente anotación. Perfecto. Entonces, vayamos a la siguiente pregunta, estimado Edwin. Gracias, Alexander. La siguiente pregunta. En base al marco normativo ya expuesto, ¿cuándo se vence el plazo para presentar el diagnóstico preliminar OPAMA para su evaluación? Yo creo que ya algunos habían respondido. A ver, por favor, quiero su respuesta. Efectivamente, ya muchos parece que han captado la idea y efectivamente la gran mayoría, salvo Inés que nos dice de este año, 16 de octubre, no, sí, efectivamente, correcto, 16 de octubre del 22, 16 de octubre del 22, tanto Daniel, Julián, Jacqueline, Roxana, Lisbeth y Frank, Katia, Evelyn González, Paul del Carpio, Alfredo Contreras, Jorge Aquino, José Valle y Ronnie Mol y Connie Ponte nos dicen también igual 16 de octubre del 22. Parece que sí, aquí tenemos una unanimidad, estimado Edwin, en cuanto a la respuesta. Por supuesto, si bien es cierto, a ver, la respuesta, bueno, ¿cuándo se vence el plazo para presentar? En realidad, para el día 17 de octubre ya se venció, por si acaso, ¿no? Teniendo en consideración que el Decreto Supremo 010-2020 MINAN fue publicado en el Diario El Peruano el 16 de octubre de 2020, y entró en vigencia el día siguiente, o sea, el 17 de octubre de 2020. ¿Cuándo se vence? O mejor dicho, ya para el 17 ya habría vencido, ¿no? Bueno, los que han podido responder el 16 de octubre de 2020, pues también estarían, digamos, sería cierto, puesto que hasta las 11:59, ¿no? de la noche del día 16, pues tendría como plazo para poder presentar su diagnóstico preliminar OPAMA, ¿no? Por decirlo así. Correcto, Edwin, así es. Así que bueno, felicitamos, parece que todos los participantes, o la gran mayoría de ellos, casi todos, han estado muy atentos a tu disertación. Vamos, Edwin, con la siguiente pregunta, por favor. Sí, correcto. Quinta pregunta. ¿Cuál es la multa, ¿no?, que impone en todo caso el ente fiscalizador por no contar con instrumentos de gestión ambiental aprobado, ¿no? De acuerdo a, digamos, a lo que ya se explicó dentro del marco normativo del 010-2020, en los plazos establecidos? Muy bien, gracias Edwin por la pregunta. Sí, ya tenemos las primeras respuestas. 30.000 UITs. 30.000 UITs, efectivamente, varios. Rosa, Jacqueline, Leslie, Paola, Víctor, Guillermo, Lisbeth, Isabel, Frank y... Bueno, él sí, nos dicen 30.000 UITs. 30.000 UITs. Leonardo también nos dice 30.000 UITs. Ronnie Monroy, 30.000 UITs. Paolo Torres, 30.000 UITs. Julio Malpartida, 30 UITs. Aníbal Humberto Roncal, también 30.000 UITs, perdón. Jennifer Yasmín García, 30.000 UITs. Correcto. Bueno, también parece que acá tenemos un consenso, Edwin. Me alegra mucho por sus respuestas. Eso quiere decir que han estado muy atentos y los conceptos están quedando muy bien claros. Me parece muy bien. Las respuestas son 30.000 UITs. ¿Y es el máximo. la UIT actualmente cuál es, Edwin? La UIT más o menos a la fecha es un aproximado, sí, de 4.800. Cada año va subiendo. 4.600, perdón, me corrigen acá
el Cuatro- área cuatro- económica, área 4.600 soles. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí. Perfecto. Muy bien, Edwin. Vamos con la siguiente pregunta entonces, por favor. Adelante. Bueno, la siguiente pregunta, pregunta número 6. ¿Quién es la autoridad competente para evaluar el diagnóstico preliminar OPAMA de infraestructuras de residuos sólidos de gestión municipal si el servicio se realiza a uno o más distritos? Ajá. Muy buena pregunta, Edwin. A ver. También parece tenemos una respuesta bastante concisa. Municipalidad provincial. Ernesto, Betsy, Katia, Guillermo, Daniel, Ronnie y Henry nos dicen la municipalidad provincial. Paola y Nelly también. Mariana, Yacir, Katia, Julio y Ruth también nos dicen la municipalidad provincial. Ajá. Michael Quito, la municipalidad provincial. Jorge Quino, también la municipalidad provincial. Aparentemente tenemos también una amplia, si no constante mayoría que nos dice sobre que la respuesta es la municipalidad provincial. Edwin. Correcto, la municipalidad provincial es la autoridad, ¿no?, del ámbito de gestión municipal si el servicio se presta a uno o más distritos. Es correcto. Felicitaciones a todos. Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Adelante, Edwin, vamos con la siguiente pregunta, la número 7. Pregunta número 7. Pregunta número 7. ¿Quién es la autoridad competente para evaluar el diagnóstico preliminar OPAMA de infraestructuras de residuos sólidos de gestión no municipal y mixtos? Ajá, perfecto. A ver, Lucía, Stephanie, Adolfo, Guillermo, Inés, Vanessa, Ani, Hugo, Roxana, Kelly, Paul nos dice que es el MINAM. Frank, Rosa, Ruth, Katia, Víctor, Elma. No, perdón, hasta Katia nos dice MINAM. Víctor nos dice SENACE. Giancarlo Borra nos dice MINAM. Yacir Salinas nos dice MINAR, la Dirección de Gestión de Residuos Sólidos. Nelly Chauca nos dice MINAM. Víctor Núñez Vaca, MINAM. Alfredo Contreras, MINAM. Connie Ponte, MINAM. Ok, aquí aparentemente hay una mayoría que apuesta por que el MINAM es la entidad. María Santiago dice la Dirección de Gestión de Residuos Sólidos del MINAM, pero he visto también algunas respuestas que dicen SENACE. En tal caso, Edwin, por favor, danos la claridad de esta pregunta. Sí, claro. La respuesta viene a ser el MINAM, de acuerdo al marco normativo del Decreto Supremo 010-2020, MINAM. MINAM es la autoridad competente para evaluar instrumentos de gestión ambiental correctivo de infraestructuras de residuos sólidos de gestión no municipal y mixtos. Correcto, correcto, estimado. Muy bien. Bien. Siguiente, por favor. Pregunta número 8. Adelante. ¿Cuántos años de experiencia debe tener el profesional colegiado para elaborar un diagnóstico preliminar? Muy bien, muy interesante, muy puntual. A ver, estoy viendo respuestas de 2 años, 2 años, 3 años, pero en la gran mayoría se va por 2 años. Leslie, Pedro, Clara, Julio, Michael, dicen 2 años. Adolfo Blas nos dice 3 años. Ajá. Ya, Leonardo Pariona también nos dijo 3 años. Pedro Jorge Miguel Montoya dice 2 a más años. Correcto. Diana Astuyaori, 2 años. Connie Ponte dice 2 años a más. Jefferson Lozano Morillo, 2 años a más. Giancarlo también nos dice 2 años. Y hay una cierta tendencia a mencionar. Christopher Ruiz nos dice, artículo 11, 2 años mínimo. Ok. Muy bien, Edwin. ¿Cuál es la respuesta, por favor? Sí, claro. Todas las respuestas son correctas en el sentido de que la disposición legal, ¿no?, señala 2 años como mínimo.
Claro, en esta pregunta no se ha especificado cuántos años de experiencia como mínimo debe tener el personal. Por lo tanto, todas las respuestas son válidas. Más de 2 años. Perfecto. Copiado. Muy bien. Felicitaciones, entonces. La gran mayoría ha estado muy atenta y ha captado este punto. Por favor, solicitamos a los participantes poner sus micrófonos en off. Vamos a pasar a la siguiente parte para que podamos contestar las preguntas que han realizado. Siguiente, Edwin, por favor, adelante. La siguiente pregunta. En caso la infraestructura de residuos sólidos se encuentre ubicada en una área natural protegida, zona de amortiguamiento o área de conservación regional, ¿a qué entidad se debe solicitar opinión técnica vinculante? Muy bien, a ver, las respuestas de nuestros invitados asistentes. Contundente, CERNAMP. Todos mencionan el CERNAMP. Ronnie, Lelma, Diana, Inés, Daniel, Kelly, Michael, Lisbeth, Medal, Ricardo, Brigitte, Yeka, Richard, Roxana, Frank, Giancarlo también nos dice, todos nos mencionan CERNAMP. Perfecto, Edwin, adelante. ¿Cuál es la respuesta? Correcto, CERNAMP. Felicitaciones, todos están atentos, la mayoría han contestado correctamente. Así es. Eso demuestra nuevamente que han estado muy atentos a vuestra presentación. Vamos con la siguiente pregunta, me parece que es la última, Edwin. Sí, correcto, son 10 preguntas, como para Perfecto. no alcanzarlos tampoco. Adelante. Es un requisito de admisibilidad. Certificado de inexistencia de restos arqueológicos, más conocido como CIRA. Certificado de compatibilidad de uso de terreno. Opinión técnica del CERNAMP. Ninguna de las anteriores. Muy bien. A ver, la respuesta. Nos dicen varios, la respuesta la B. Jorge, Ronnie, Roxana, Alfredo, Ruth, Víctor, Guillermo, Fátima, Yeka, Christopher, Stephanie, Tania, Adolfo, Andrea, Diana nos dicen que es la letra B. Sería el certificado de compatibilidad de uso del terreno. Sí, hay un consenso. Efectivamente, hasta ahora todos están respondiendo la letra B. Edwin, por favor, danos la claridad en esta pregunta. Genial. La respuesta es la letra B. Correcto. Con esto entiendo yo que todos los asistentes están prestos para poder asesorar, ¿no?, a los titulares de infraestructuras de residuos sólidos que se encuentran en actividad, incluyendo aquellos que están en fase de construcción hasta la entrada de vigencia de la norma 010-2020 Milán, para poder elaborar el instrumento de gestión ambiental correspondiente. Felicitaciones a todos. Así es. Han estado muy atentos todos los participantes y eso demuestra, además de tu buena presentación, estimado Edwin, también de la capacidad y la atención que han tenido todos los participantes, lo cual es muy satisfactorio para nosotros porque esa es la intención de nuestra división, que ustedes puedan entender y comprender todos estos conocimientos que les brindamos. Muy bien, ahora vamos a pasar a la fase de las consultas que ustedes han realizado mediante el chat. Por lo que vamos a proceder, bueno, tenemos ya un poquito limitado el tiempo, vamos a proceder con las consultas, ¿no?, con las preguntas que ustedes han formulado. Me dan un segundito, por favor, vamos a ponernos 30 segundos para comenzar a enunciar cada pregunta y vamos a pasar a responder a las preguntas que ustedes han formulado. Un segundo, por favor. Bien, entonces vamos a
Sí, ¿se me escucha? ¿Aló? ¿Sí se escucha? Perfecto, perfecto. Bien, entonces vamos a proceder a contestar las consultas o las preguntas que nos han hecho nuestros participantes. La primera pregunta es de Jennifer Yasmín García Orrego. Nos dice, si en caso la infraestructura de residuos sólidos se encuentra cerca de un área natural protegida, sí o sí tiene que solicitar la opinión vinculante o podría utilizar la línea base de alguna infraestructura cercana. Bueno, en este caso me voy a disponer a responder, dado que bueno, soy biólogo y conozco de este tema con mayor especificidad. Estimada Jennifer, cuando la infraestructura materia del estudio del instrumento de gestión ambiental se superpone, ojo, se superpone sobre un área natural protegida, zona de amortiguamiento o área de conservación regional, es que se debe solicitar la opinión vinculante para poder tener el visto favorable, en este caso, de la entidad como es CERNAM, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el caso que tú mencionas que se encuentre cerca, eso quiere decir que no está superponiéndose a una área natural protegida. En tal caso, ahí no tendría que pedirse una opinión vinculante. Y en cuanto a la utilización de una línea base de alguna infraestructura cercana, claro que sí, eso es justamente por la resolución ministerial la 108/2020, que prioriza, sobre todo en esas épocas de pandemia, la utilización de información secundaria, siempre y cuando se cumplan ciertos criterios, como por ejemplo la aplicabilidad, la veracidad de la información, la representatividad de la data, que permita, por supuesto, ser semejante y describir los componentes ambientales, en este caso biológicos, coherentes con el área de influencia que es materia de la descripción de la línea base, ¿no? Entonces sí, efectivamente sí se pueden utilizar estas líneas bases, siempre y cuando sean, ya sean de estudios ambientales que no superen los 5 años de vigencia, o que sean, por ejemplo, de fuentes de investigaciones, de artículos científicos, papers, o bibliografía debidamente acreditada, ¿no? Así es. Bien, vamos a seguir, Edwin, con las preguntas. Luego tenemos la pregunta de David Mejía Salas. ¿Para qué tipo de infraestructura de residuos sólidos son competentes? En este caso, por favor, vamos a pedir a David Mejía que por favor encienda su micrófono y nos permita escucharlo para poder que nos aclare un poquito más a qué se refiere con su pregunta. De repente la pueda complementar. Adelante, por favor, David. Te invitamos a que puedas poner tu micrófono y escucharte. David, ¿se encuentra David? No, parece que David ya no se encuentra en el grupo. Sin embargo, queremos, en tal caso, bueno, tratando de acercarnos a lo que nos ha querido expresar David, vamos a dar pase a la especialista legal, la abogada Flavia Picoy, para que nos pueda dar un marco general con respecto a esta pregunta. Flavia, por favor, adelante. Muchas gracias, querido Alexander. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer la asistencia. Esperamos que el curso haya sido de su agrado y hayan aprendido muchísimo. Para comentarles un poco, entiendo yo que la consulta de David va referido a cuál es la competencia que tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima para aprobar instrumentos de gestión ambiental, ¿no? ¿Hasta dónde abarca su competencia? Si bien no se encuentra David, me gustaría exponer a los demás lo siguiente. De acuerdo con el literal F y G del artículo 23 del Decreto Legislativo 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y sus modificatorias, la Municipalidad Metropolitana de Lima es competente para evaluar instrumentos de gestión ambiental del SEIA y complementarios al SEIA, recuerden, de residuos de gestión municipal, si el servicio que presta se brinde a uno o más distritos de su jurisdicción y en el caso que ésta se localice fuera de las instalaciones industriales o productivas.
áreas de la concesión o lote del titular del proyecto o sean de titularidad de una empresa operadora de residuos sólidos. En este momento estoy compartiendo esta respuesta de manera escrita por el chat del grupo. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Muchísimas gracias, Flavia, por tu respuesta. Bien, vamos a continuar entonces con las siguientes preguntas que nos formulan nuestros participantes. Tenemos una pregunta de Lisbeth Concha Velázquez. Nos dice, ¿qué IGA sería necesario para una infraestructura de valorización de residuos sólidos que procesa menos de 3 toneladas día y que ya está operando? En este caso vamos a determinar al ingeniero Iván Villacorta, por favor, para que nos pueda atender esta consulta. Muchas gracias, Alexander. Buenas tardes con todos. Bueno, aquí cabe precisar algo respecto a las infraestructuras de valorización. En el caso de la resolución ministerial 190-2019 MINAM, establece las competencias para la evaluación ambiental de los instrumentos de gestión ambiental referentes a las infraestructuras de residuos sólidos. ¿No? En este caso, establece los tipos de infraestructura que se consideran para la evaluación misma. Dentro de ellos está la planta de valorización. Pero, ¿qué es lo que precisa? Que las plantas de valorización de residuos sólidos, salvo lo que considere únicamente procesos de degradación de residuos sólidos municipales orgánicos con una capacidad de operación menor o igual a 3 toneladas día, se considera para competencia de las autoridades competentes. En este caso, el gobierno local, la municipalidad provincial, que seríamos nosotros, ¿no? Que sería la Municipalidad Metropolitana de Lima, estaría considerando de 3 toneladas hacia arriba. ¿Qué quiere decir? En el caso de que una planta de valorización de 3 toneladas día a menos, ¿no? Ya no entran dentro de la evaluación del sujeto al CEIA. ¿Qué quiere decir? Que correspondería a una ficha técnica ambiental. Pero aquí en la pregunta precisa que si en caso se encuentre en operación, ¿qué tipo de instrumento correspondería? En este caso, como ya se encuentra operando, sería un instrumento correctivo, el cual solamente se desglosa en 2, según lo expuesto por el ingeniero Edwin Esquivel, ¿no? Sería diagnóstico preliminar o PAMA. En este caso, habría que evaluar, ya que según la capacidad de 3 toneladas día o menor, ¿no? Se correspondería a un diagnóstico preliminar. Pero esto depende también mucho del entorno ambiental. Recuerden que existen distancias de restricción con respecto a aguas superficiales, a poblaciones, a granjas avícolas, entre otros factores que influyen mucho en el impacto ambiental que pueda generar en el entorno del proyecto. En teoría, si todas estas distancias de restricción se cumplen y tenemos una capacidad de operación menor a 3 toneladas día, correspondería a un diagnóstico preliminar. Sin embargo, como indico, depende mucho de la evaluación de estos factores de restricción, según la normativa, para poder determinar si corresponde a este tipo de instrumento de gestión ambiental. Espero haber resuelto su pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tu respuesta a esta consulta. Muy amable. Bien, vamos a continuar entonces con la siguiente consulta vamos a ver, el siguiente participante que nos ha hecho la consulta es la señorita Fiorella Quiñones. ¿Para las infraestructuras de residuos sólidos después de la vigencia de la norma Decreto Supremo 010-2020 MINAM, qué IGA corresponde? Edwin, ¿qué nos puedes contestar al respecto? Bueno, la norma es explícita en el sentido que el ámbito de aplicación señala lo siguiente: se aplica para aquellas actividades que hasta la entrada de vigencia de la 010-2020, es decir, 17 de octubre de 2020, hayan realizado actividades, inclusive las que se encuentran en la fase de construcción, se aplica a estas disposiciones excepcionales. Posterior a dicho plazo, entendemos que igual se podrían presentar, ¿no?, sus instrumentos de gestión ambiental, pero ya con la consideración de que el plazo se ha vencido. Ahora, ¿qué tipo de instrumento? Bueno, como bien lo he señalado dentro de la exposición, esta corresponde, digamos, a un listado que el MINAM debe aprobarlo.
que hasta la fecha no se cuenta. O sea, actividad, que en ese listado debe señalarse actividad y el instrumento que le corresponde. Al no tener ello, por disposición final complementaria transitoria, señala que deben presentar diagnóstico preliminar. No sé si eso responde a su consulta. Gracias. Muchas gracias, Edwin, por tu respuesta. Bien, vamos a continuar, vamos a acelerar un poquito porque, bueno, sabemos que hay varias preguntas, pero, bueno, vamos a tratar de contestar las máximas que podamos, dado que también tenemos un tiempo limitado. Vamos a contestar la pregunta de la siguiente participante, que es el señor Juan Valer. Nos dice, los 2 años de experiencia en elaboración de instrumentos de gestión ambiental del consultor, ¿se cuenta a partir de la colegiatura? Tania, no sé, por favor, ¿nos podrías apoyar en la respuesta de esta pregunta? Parece que tenemos un inconveniente técnico. Por favor, en tal caso, derivamos la consulta a la doctora Flavia, por favor, nos pueda contestar sobre este particular. Hola, ¿sí se me escucha? Sí, adelante, Flavia. Hola, Alexander. Bien, esta respuesta la tenía a cargo la ingeniera Tania, pero tenemos problemas técnicos. De manera interna, se está mencionando que si bien la ley del SEIA no precisa desde cuándo se debería contar la experiencia profesional para la elaboración de instrumentos de gestión ambiental, se recomienda que esté colegiado para que inicie el cómputo de la experiencia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Flavia. Sí, disculpamos más bien que el tema de a veces los inconvenientes técnicos que puedan surgir, pero tratamos de siempre contestar con las respuestas que tenemos a disponibilidad. Gracias, Flavia, por atender esta consulta. Bien, teníamos aquí levantado la mano a una participante. En tal caso, no sé si todavía se encuentra presente, por favor, para que pueda encender su micro y nos pueda expresar su consulta. Disculpe, ¿se encuentra la participante? Estuvo levantando la mano hace unos minutos atrás. Por favor, le estamos dando la oportunidad para que pueda prender su micro y pueda expresarnos su consulta. La señorita Diana, por favor, es la que nos levantó la mano. Si no se encuentra, entonces procedemos con, de repente, otro participante que desee levantar la mano, por favor, para poder escuchar su consulta. Aquí tenemos la señorita Diana Caxire Rubio. Por favor, señorita Diana, le escuchamos. Adelante, por favor. Enciende su micro y estamos atentos a su consulta. Señorita Diana. Parece que tiene también problemas técnicos. Bueno, en tal caso le dejamos... sí, bueno, ya nos ha mencionado por el chat que no tiene ninguna consulta. Bien, si tuviera algún otro participante, alguna consulta, por favor, para que lo pueda hacer. Tenemos la consulta de Joel Arnold Medina Guti, que nos dice,
En caso el proyecto de relleno sanitario se encuentre cercano a un aeropuerto similar, ¿se debe evaluar la posibilidad de choques o accidentes por la presencia de aves? Bueno, te comento, desde el punto de vista biológico, es considerable, sí, de todas maneras, poder siempre dentro de los capítulos de los impactos relacionados al tema de fauna silvestre, siempre tener consideración en cuanto a el ahuyentamiento, la dispersión, ¿no?, de las especies de avifauna, producto, por supuesto, por ejemplo, de la generación de ruido en general, ¿no?, dado las diversas fases que puede tener un proyecto de inversión, ¿no?, ya sea en la fase de construcción o en la fase de operación. Ahora, específicamente para este tipo de rellenos hay, obviamente, consideraciones muy específicas, ¿no? Como, por ejemplo, que eso estén a una distancia, por ejemplo, entre 13, 14 o hasta 15 kilómetros de distancia, por ejemplo, de aeródromos, ¿no?, con respecto a los rellenos sanitarios, por ejemplo, las infraestructuras en sí. Pero, en estos casos, claro, se refiere al aeródromo en sí, ¿no?, para evitar de repente algún tipo de impacto netamente al tema local. Ahora, si nosotros estamos evaluando con respecto ya al aeródromo o al aeropuerto, ¿no?, que estuviera, y su relevancia de repente con el paso de las aves, bueno, tendríamos que primero identificar si, por ejemplo, es un corredor de aves, ¿no?, si por ahí pasan, transitan, tenemos de repente humedales cercanos, en fin, una serie de consideraciones que eso, por supuesto, ya sería materia, por supuesto, de una evaluación mucho más general, mucho más concisa, en el sentido, por ejemplo, de identificar humedales o de repente de identificar sitios de anidación o lugares de repente relativamente cercanos que sí, pues hagan que probablemente en la zona puedan ocurrir esas aves y que por supuesto sean impactos relacionados a la infraestructura del aeropuerto en sí. Ahora, si tú te estás refiriendo de repente a la emanación de olores, que eso podría traer otro tipo de vectores, no necesariamente aves, ¿no?, de carroñas, sino podría ser, por ejemplo, vectores epidemiológicos, ratones, insectos, etcétera, por supuesto, eso sí debería de considerarse dentro de la matriz de impactos y, por supuesto, el titular debería considerar las medidas de prevención, mitigación o corrección que correspondan, ¿no? Espero haber atendido a tu consulta sobre este punto, Joel. Bien, tenemos otra consulta. Bueno, vamos a ir cerrando porque ya tenemos poco tiempo. Tenemos la de Edgar Joel Blas Guevara. Dice, buenas tardes, una consulta. ¿Los componentes a declarar en el PAMA debieron construirse antes de entrada en vigencia de la norma? Es decir, si en el 2021 implementé algunos componentes, ¿puedo presentarlos en el 2022? Edwin, por favor. Sí, dentro del marco normativo se establecen otras figuras, ¿no? En la que el haber contado, por ejemplo, o el haber realizado actividades contando con un instrumento, o no, contando con un instrumento, y haber realizado modificaciones posterior sin una previa evaluación, es posible, ¿no?, también acogerse a esta disposición, ¿no?, del Decreto Supremo 010/2020 a poder presentar la información ante la autoridad competente, ¿no?, en referencia, ¿no?, a componentes adicionales. Sí, es correcto. Eso está regulado a través de la disposición complementaria. Espero haber respondido su pregunta. Gracias. Bien, muchas gracias, Edwin. Gracias por tu respuesta. Sí, a ver, tenemos acá unas consultas más de Fiorella Quiñones. Dice, si mi proyecto está en una zona de amortiguamiento de un área natural protegida, ¿la compatibilidad a quién se le solicita? La respuesta, CERNAMP, ¿no?, que es la entidad que está relacionado al tema de las ANPs. Espero haber sido concreto con tu respuesta, Fiorella. Y también ya Juan Valer nos ha apoyado con esa respuesta. Muchas gracias, Juan. Bien, y por último vamos a cerrar esta ronda de preguntas con Elizabeth Cuyo, que nos hace la siguiente consulta. Buenas tardes. ¿Es aplicable para estos IGAS correctivos el análisis de ECA suelo?
Edwin, ¿qué nos puedes comentar al respecto, por favor? Todo lo que esté regulado en norma debe ser aplicable en relación, por ejemplo, al componente suelo. Todo lo que esté, digamos, como marco normativo en la actualidad, le resulta aplicable, ¿no? El ECA suelo, la última actualización, tengo entendido que fue en el 2017, ¿no? Entonces, resulta aplicable. ¿Es correcto? Perfecto. Bien, muchísimas gracias. Bueno, queremos agradecer a todos ustedes que nos han presentado sus consultas, sus preguntas. Esperemos haber contestado a la gran mayoría de ellas. Sé que de repente pueden quedar otras más. Por supuesto, les invitamos a que ustedes puedan alcanzarnos sus consultas, que gustoso las podremos contestar a través de el correo de certificacionesambientales@munlima.gov.pe. Está ahí en la presentación, en la cual, por favor, las consultas que de repente hayan quedado en el tintero o de repente algunas otras cosas, algunos otros temas que puedan ustedes considerar a bien, puedan ustedes remitirnoslo a este correo, que gustoso de poderlos contestar a la brevedad posible. Bien, muchas gracias, Edwin, por esta participación, por la presentación muy clara, muy consistente. Y bueno, y que pues por supuesto a todos nuestros participantes pues han captado los conocimientos importantes, que eso es la finalidad de este curso. Y bueno, para ya ir cerrando esta sesión, vamos a dar pase a la jefa de la División de Evaluación de Impactos Ambientales en temas de residuos sólidos, la ingeniera Diana Palomino Contreras, a quien cedo la palabra para darnos su mensaje final de clausura de este evento. Adelante, Diana, por favor. Gracias, Alexander, por el pase. ¿Se me escucha? Sí, muy bien, Diana. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y todas. Soy la ingeniera Diana Palomino Contreras, jefe de la División de Evaluación de Impactos Ambientales en temas de residuos sólidos. En primer lugar, quisiera agradecer la participación de cada uno de ustedes en esta primera sesión del programa de capacitaciones que está dada en el año 2022. Es justamente desde febrero hasta noviembre. Esta capacitación se denomina Proceso de Evaluación del Diagnóstico Preliminar y Programa de Adecuación y Manejo Ambiental de Infraestructuras de Residuos Sólidos de Gestión Municipal. Asimismo, quisiera agradecer la exposición y también participación muy amena del expositor. Cabe señalar que el objetivo de esta capacitación es que los titulares de los proyectos de infraestructura de residuos sólidos tengan a bien presentar sus respectivos instrumentos de gestión ambiental, a fin de dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente. Cabe señalar que para ello nosotros contamos con el correo institucional que es en este caso certificacionesambientales@munlima.gov.pe. En este correo nos pueden contactar para poder atender a sus consultas, poder brindar asistencia técnica en la evaluación ambiental en infraestructuras de residuos sólidos de gestión municipal, así como también poder atender a cualquier requerimiento de reuniones. Estimados participantes, se les pide por favor que enciendan sus cámaras para realizar la respectiva fotografía final como cierre del evento. A ver, por favor, prendan sus cámaras. Y realizan la toma respectiva, por favor. Avisan, por favor. Diana, también aprovechando este momento, quiero comunicar a todos nuestros asistentes y participantes que la presentación, ¿no?, de este curso lo vamos a estar remitiendo en formato PDF a los correos que nos han sido señalados, ¿no? Nos han sido
señalados en sus respectivos formularios de inscripción. Así que después de esto vamos a estarlo enviando a estos correos. Gracias, Diana. Me parece muy bien. Espero que ya se esté tomando la fotografía. Sí. Por favor, encendemos las cámaras todos, por favor, para poder tomarnos la foto final de este evento. A ver, avisen, por favor. Bueno, los que no tienen cámara no se preocupen, ya sabemos que han estado registrados, están presentes. Lo que sí, por favor, solo comentarles nada más que es la primera sesión de una serie de sesiones, son 10 en total que van a hacerse en el desarrollo del año 2022. Esa es nuestra primera sesión, de la cual nos sentimos muy contentos de contar con su presencia, por supuesto, y que naturalmente vamos a estar enviando a estos correos que ustedes nos han ingresado las invitaciones para las siguientes sesiones, en las cuales también vamos a tener diferentes temas, tanto en lo que es el desarrollo de los instrumentos de gestión ambiental en sus diferentes partes, así como de los procesos de evaluación de estos, ¿no? Que la División de Evaluación de Impactos Ambientales tiene a su vez, ¿no? Entonces, solamente comentarles eso, de que estén atentos a las futuras convocatorias que le vamos a estar remitiendo vía correo electrónico. Gracias, Diana. Muchas gracias, Alexander. Bien, espero que esta tarde haya sido de mucha utilidad para todos ustedes. Nosotros continuamos en comunicación y nos vamos a ver en la próxima capacitación. De esta manera se da por clausurado el presente evento. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muy buenas tardes. Nos vemos.